Nosotros continuamos con la serie del libro de los Hechos. Así que si usted está aquí por primera o segunda vez, usted está entrando en medio de una película, si se puede decir. Porque hemos estado desde el capítulo 1 predicando continuamente y expositivamente acerca del libro de los Hechos. Y el texto que tenemos delante de hoy es un texto impresionantemente valioso. Y nos encontramos en medio de un acontecimiento histórico donde el apóstol Pablo fue llevado justamente a un lugar a debatir de el Dios que él creía en medio de ateos, filósofos, incrédulos, idólatras. Por lo que, escuche bien, creo y estoy convencido que este texto no solamente nos va a edificar, sino también nos va a dar un patrón o una guía de cómo nosotros pudiéramos compartir el evangelio con personas que no creen. Cómo nosotros pudiéramos proclamar la verdad de Dios a personas escépticas. Vivimos en un mundo completamente escéptico que cada vez más quiere suprimir la verdad de quién es Dios. Nos va a ayudar también a compartir el evangelio con personas que están en medio de la idolatría como estaban estos. Y usted escuchó en el texto. Así que el texto que tenemos de hoy, delante de hoy, es Pablo justamente, como leyó el hermano Dale en el Areópago, predicando y proclamando al Dios desconocido. Y ese es el título del sermón en la tarde de hoy. Proclama al Dios desconocido. Déjame hacerle una historia verídica. Y cómo nosotros podemos contrastar la verdad de proclamar a un Dios verdadero que es desconocido para todo el que no tiene una relación con Dios. Probablemente usted está aquí visitando y usted está diciendo: ¿y qué es lo que esta gente canta? ¿Qué es lo que tanto quieren ir a la iglesia? Usted se está preguntando: ¿qué es lo que encuentran? ¿Por qué quieren ir todas las semanas a cantar, a escuchar, a adorar a Dios? Bueno, si usted se encuentra en esa posición, probablemente usted no conozca a Dios. Probablemente usted se encuentra del lado que no conoce a Dios, porque la verdad es que cuando Dios se hace y se revela y se hace disponible para sus hijos, lo que único que hay en el corazón de todos es poder seguir creciendo, siguiendo, conociendo al Dios verdadero. Y hay una historia verídica interesante de una extraña planta llamada nardo que crece en los desiertos de Australia. Es como un helecho, es como una planta de hojas verdes. Y los nativos de Australia comen sus semillas cuando no pueden obtener otro alimento. Tiene una propiedad particular el nardo y las semillas del nardo, y es que satisface y produce una sensación de llenura, de satisfacción, de confort, pero no nutre. La historia es esta: un grupo de exploradores cruzando ese desierto central en Australia Central. Una vez este grupo de exploradores se quedó sin comida. Y su líder, el capitán King, recomendó que comieran del nardo y de las semillas del nardo, ya que los nativos lo comían como era de costumbre. Y día tras día estos que estaban perdidos en el desierto de Australia comían del nardo. Al principio, como es normal, se sintieron satisfechos, pero pronto sus fuerzas comenzaron a fallar. Empezaron a debilitarse, empezaron a perder peso. Imagínense, en medio de la desesperación de estar perdido, no tener comida, y ahora lo único que comen son semillas de esta planta que te genera un sentido de satisfacción, pero que no te nutre. Con el tiempo esto los fue llevando, los fue consumiendo al punto de que murieron de hambre. Solamente un solitario de los exploradores fue descubierto debajo de un árbol, también al punto de morir. ¿Quién fue el que contó esta historia?
¿Qué tiene que ver esta historia con el texto? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho, porque tiene que ver con el efecto que produce el seguir falsos dioses. El efecto que produce seguir falsos ídolos. El efecto que produce incluso seguir falsas creencias o sistemas religiosos. Como decía al principio, este texto nos ayuda a poder tener un encuentro con una persona que no cree en nada, como muchos de nosotros tenemos amigos en esta sociedad, y ver cómo Pablo pudo introducir la verdad del evangelio y proclamar el Dios desconocido. El problema de las falsas religiones y de los falsos sistemas religiosos es que por un tiempo tú te vas a sentir satisfecho. Por un tiempo, al igual que el nardo, tú te vas a sentir que estás siendo alimentado y que te estás nutriendo. Pero con el tiempo vas a terminar en el peor de los escenarios, y es en una muerte eterna. Nosotros encontramos a Pablo justamente denunciando estos falsos dioses y denunciando a estos falsos ídolos para presentar al Dios desconocido, que sí era conocido para el apóstol Pablo. Recuerde lo que pasó la semana pasada, en el texto de la semana pasada. Usted recuerda que Pablo tuvo que dejar Berea porque los judíos estaban persiguiéndolo, y él se va a Atenas. Y el versículo final de la semana pasada, del capítulo 17, el versículo 14, 13 al 15, decía cómo él se fue a Atenas a esperar. Y este pasaje describe lo que Pablo hizo mientras esperaba. Eso es lo que se llama una espera activa. No es una espera pasiva. Y es una espera movida justamente por el celo de continuar proclamando la verdad acerca de Dios. Y Pablo hace lo mismo. Él va a la sinagoga judía, él va al mercado ateniense, él debate con filósofos griegos. Invita a que Pablo vaya al Areópago a discutir con estos filósofos. Y aquí vemos a Pablo siendo un Pablo versátil, que puede proclamar el evangelio a judíos, a gentiles, a paganos, a bárbaros y a filósofos. Y este discurso de Pablo en el Areópago reconoce muchas cosas en medio de ellos, pero vamos a ver cómo Pablo identifica un punto de contacto, identifica un punto de conflicto y deja caer el evangelio. Ahora la pregunta es: ¿cómo proclamamos al Dios desconocido? Justamente a personas que no conocen. Y como dije, probablemente usted esté aquí visitando y ustedes preguntarán: ¿por qué que esta gente cantan? ¿Por qué levantan los brazos? ¿Por qué que quieren seguir a Dios? Bueno, déjeme decir, el punto es que la mayoría de los que están aquí conocieron a este Dios por medio de la obra de Cristo. Y una vez tú lo conozcas, tú no vas a querer hacer otra cosa. Pero si tú estás aquí y no lo entiendes, probablemente tú no conoces a ese Dios. O puedes tener una idea de Dios. Es nuestra oración que al final tú puedas terminar como terminaron algunos en esta historia, siguiendo a este Dios. ¿Cómo proclamamos al Dios desconocido? Déjenme sugerirles 3 maneras que el texto nos guía. 1, denuncia la adoración de los falsos dioses. Denuncia la adoración a falsos dioses. Los versículos 16 al 23. Segundo, no solamente denuncia la adoración a falsos dioses, muestra la grandeza del Dios verdadero. Muestra la grandeza del Dios verdadero. Y tercero, declara el evangelio que acerca a Dios. Declara el evangelio que acerca a Dios. ¿Cómo podemos proclamar al Dios desconocido? Denuncia esta falsa adoración a falsos dioses. Segundo, muestra la grandeza del Dios verdadero. Y tercero, declara el evangelio. No lo dejes solamente con la grandeza de Dios, declara el evangelio que acerca a Dios. Vamos a ver los versículos 16 al 23 otra vez. Y vamos a ver la denuncia a la adoración de falsos dioses. Versículos 16 al 23 del capítulo 17 del libro de los Hechos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas. ¿A quién esperaba Pablo? A Silas y a Timoteo. Eso viene de la semana pasada. Su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ¿qué? De ídolos. Esto es Atenas, señores, Grecia. Piense en los grandes filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platón. La ciudad llena de ídolos. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes.
También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero, que parece un predicador de divinidades extrañas? Decían otros. ¿Por qué? Porque Pablo estaba predicándole a Jesús y a la resurrección. Siga conmigo hasta el 23. Versículo 19. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Mire qué diferencia de cultura. Estos eran adictos a el conocimiento, ahora somos adictos a las redes sociales. Estos se pasaban el tiempo queriendo aprender algo, ahora no pasamos el tiempo en las redes sociales. Para que usted tenga una idea de más o menos sus intereses. Versículo 22. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos, los ídolos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo anuncio. Yo no sé si usted puede ver que aquí Pablo, movido por su celo al ver tantas imágenes adorando, siendo adoradas por estos hombres, tantos ídolos, falsos ídolos siendo adorados, el celo de Pablo por presentar al Dios verdadero lo mueve a continuar proclamando el evangelio. Y Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, quiere que nosotros veamos que la espera de Pablo no fue una espera pasiva. Pablo esperó activamente haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer. Y Lucas nos da un panorama, en los primeros versículos nos da un panorama rápido de lo que está sucediendo. Y como vemos, Pablo aquí es un evangelista en todo terreno. Los judíos le predican en la sinagoga, los gentiles temerosos de Dios le está predicando, y también a estos que se reunían en el marketplace, que en griego la palabra es agora. Agora significa mercado. Así que en el mercado estaban todos ahí, y ahí estaba Pablo predicando de Cristo. Pablo predica en cualquier terreno. Si es la sinagoga, predica de Cristo. Si es la cárcel, el carcelero le predica de Cristo. Si es frente a los gentiles, predica de Cristo. Y ahora está en Atenas. ¿Qué usted cree que Pablo va a hacer? Predicar de Cristo. Y déjeme decirle que Atenas era una ciudad diferente porque tenía una gloria pasada. O sea, el Atenas que Pablo encontró fue el Atenas ya luego de haber pasado sus mayores años de gloria. La gloria pasada de Atenas era lo único que le quedaba, porque recuerdo, un centro filosófico, y sigue siendo todavía a la fecha un símbolo de muchos de los grandes filósofos. Así que encontramos a Pablo aquí en esta gloria en la cual estos filósofos se encontraron ya pasada, porque Aristóteles, Platón y Sócrates habían muerto, y también los historiadores, ellos fueron líderes en muchas cosas. ¿Y qué es lo que vemos que Pablo hace en este centro, en este mercado, en esta agora, donde se reunía el mayor número de personas? Es como que, no sé, piensa en un mall. Quizás nosotros al hacer una ciudad tan grande tenemos tantos malls grandes, pero quizás en Miami sería como el Mall de las Américas, no sé. Un lugar donde va y recurre mucha gente. Ahí es donde está. En Santo Domingo tenemos un mall que se llama Agora. Va mucha gente, pero le llaman Agora, y no sé si saben por qué le llaman Agora. Pero es un mercado básicamente. Mucha gente. ¿Y qué es lo que vemos que Pablo hace en ese lugar? Lo primero que Pablo, movido por su celo, hace es denunciar el pecado y la solución del pecado. Ahora él proclama al Dios no conocido. Pero ¿cómo inicia eso? Primero inicia mostrando, poniendo en evidencia un rechazo personal al pecado. Léalo en el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Y a mí me encanta porque mire lo que Pablo está dejándonos aquí claro, que nosotros hacemos totalmente lo contrario. Antes de denunciar el pecado del otro, ¿qué Pablo estaba viendo? Pablo está consciente de cómo él reacciona al pecado y cuál es la relación que él tiene con el pecado. Pablo rechaza el pecado y él sabe que él es un pecador, como dice 1 Timoteo 1:16, que él sabe que es el primero de los pecadores.
Pero Pablo tiene una actitud contra el pecado que es admirable. Él sabe que el pecado no es la manera de acercarse a Dios. Y él sabe que Dios rechaza el pecado, como rechaza al pecador que no se arrepiente. Y Pablo aquí está viendo la condición con una perspectiva bíblica cristiana. Pablo está viendo cómo Dios ve el pecado. Y Pablo sabe, porque es un buen estudiador del Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento condenaba a quien levantaban falsas imágenes. El Antiguo Testamento condenaba a quien tenían dioses falsos. Por eso es que el primer mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios y no te hará imagen de él. Y nosotros vemos que Pablo está molesto al entrar en una ciudad llena de ídolos, estatuas de hombres. Recuerden que los griegos eran buenos en escultura y los atenienses más. Pero recuerde que aquí la preocupación de Pablo no es estética, no es si esta estatua está bien o si este ídolo lo pintaron bien. No, el problema de Pablo son los ídolos que estas personas han levantado. Han hecho de hombres de carne y hueso imágenes y los están adorando. Y Pablo está completamente en contra de eso, y por eso dice la palabra que él se enardecía, viendo personas adorando a dioses falsos, perdiendo y dando sus recursos y su vida. En el 2008 yo tuve la oportunidad de ir a Singapur a un entrenamiento y caía justamente con el año nuevo de China, y también habían una serie de ceremonias hindúes. Y yo salí a la calle, fui. Y aunque lo de los chinos me llamó mucho la atención, me llenó de mucha tristeza y compasión ver todos los rituales hindúes donde se pasaban como lanzas y arrastraban carrozas con personas y tenían y se torturaban, y la gente adoraba a unos dioses y unas imágenes que tenían. Usted sabe que los hindúes son panteístas, es decir, que creen en todos los dioses, todo es Dios prácticamente. Y en ese momento yo sentí mucha pena y mucha tristeza. Reconozco que no tuve la valentía que tuvo el apóstol Pablo, ni la gallardía que tuvo el apóstol Pablo. Pero sé que uno muchas veces, cuando ve el pecado y la gente tan sinceramente equivocada, uno siente algún tipo de compasión. Y Atenas estaba aquí. Pablo encuentra un Atenas lleno de una gloria pasada. Atenas floreció en una época económicamente. Atenas políticamente fue quizás el primer lugar en el mundo donde se establece la democracia y donde los ciudadanos votaban por sus autoridades. Atenas también tenía figuras importantes en todos los rangos y las ramas que usted se puede imaginar. La filosofía, tenían a Aristóteles, tenían a Sócrates, que Sócrates fue quien enseñó a Platón, y Platón fue el maestro de Aristóteles. Atenas se había destacado por el arte, por la historia, por la escritura, por la construcción, hasta por las Olimpiadas. Y lo que hace Pablo encontrar es una sociedad completamente exitosa, pero sin el conocimiento de Dios. Escéptica, arrogante en su propia opinión. Yo no sé si usted puede ver, pero se parece mucho a las sociedades que estamos viendo ahora. Vemos en Europa muchos países postcristianos muy exitosos, pero no conocen a Dios. Y aunque usted no lo cree, Estados Unidos se está moviendo esa dirección al postcristianismo también. Lo cual podemos ver que una ciudad puede ser magnífica culturalmente, rica económicamente, libre políticamente, y aún así moralmente decadente y espiritualmente muerta. Y Pablo vio la condición de esta ciudad. Así que Pablo, ¿cómo reacciona? Primero reacciona contra el pecado, pero lo segundo que Pablo hace no es solamente tener este celo al darse cuenta que el pecado que él ve le molesta. Y yo pensando en eso y preguntaba, ¿cómo nosotros vemos el pecado? Es una pregunta sincera, ¿sí o no? ¿Cómo usted ve el pecado? Es más, no el pecado del otro, ¿cómo usted ve su pecado? Y no sé si usted tiene el valor y la gallardía de ver con tanto desprecio su propio pecado. Déjame decirle, nosotros somos expertos en ver el pecado del otro y molestarnos con el pecado del otro,
y no así con nuestro propio pecado. Pero la reacción primera de Pablo fue rechazo al ver esta gente idolatrando imágenes y dioses falsos. Lo segundo es que Pablo, no solamente al denunciar el pecado de estos y esta adoración falsa, contrasta la creencia de Jesús y la resurrección con el sistema de creencias que ellos tenían. Mira el versículo 17. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza, en el agora, con los que estuvieran presentes. Y también discutían con él algunos filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Miren lo que Pablo está haciendo. Pablo, conociendo a esta audiencia que está perdida en idolatría, él no se deja provocar, aunque está molesto, y él empieza a predicar de Jesús y la resurrección. Jesús y la resurrección es un sistema diferente a lo que ellos creían por sus corrientes filosóficas. Dice que ellos le preguntaron: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece un predicador de divinidades. Y déjeme decirle, en ese contexto no era un piropo lo que le estaban diciendo. Un palabrero en el contexto originalmente se le refería a los pájaros que andan recogiendo grano, pero llegó a aplicarse a personas sin ningún valor en la cultura de Grecia, en Atenas. Un equivalente como a un cabeza de chorlito, más o menos algo así. Ahora imagínese, si usted está predicando y le dicen cabeza de chorlito, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Probablemente tú lo tomas personal, te ofendes y te va a lo personal. Pero Pablo no se dejó provocar, así que contrasta su cosmovisión y presenta a Jesús y la resurrección. Habían varios grupos que lo estaban escuchando y varios grupos que tenían un entendimiento diferente. Miren lo que la audiencia de Pablo. Estaban los judíos, y los judíos eran monoteístas. Mono, uno, teísta, Dios, un Dios. Los judíos creían en un Dios. Creían en el único Dios vivo y verdadero y en Moisés, su gran profeta. El único problema con los judíos, como ustedes saben, es que ellos creían que la salvación solo era posible por medio de las obras. Así que no recibieron al Mesías, a Cristo. Pero también estaban los epicúreos, que eran mayormente ateos. Los epicúreos atribuían la creación como que el mundo sucedió al azar. Todo lo que existe, un accidente, ¡boom!, estamos aquí. Y todas las perfecciones que tiene la creación fue al azar. Eso creían los epicúreos. No tenían fe, no creían en un único creador, no creían tenían influencia ellos solamente en la clase alta, educada. Entendían que la única manera de tú llegar a la grandeza era a través del conocimiento, del gnosis. La meta de la vida para los epicúreos, oye, escuche cuál era: el placer. Ellos, la falta de dolor físico, la falta de sufrimiento. Así que aquí Pablo tiene a este grupo de personas. Imagínese, ¿usted alguna vez ha hablado con un ateo? ¿O alguna vez usted ha hablado con una persona que solo le interesa el placer? Eso se llaman hedonistas. También están los estoicos, que a diferencia de los epicúreos, estos eran panteístas. Esto es más o menos lo que los hinduistas creen. Creen que Dios está en todo lado, que Dios está en la piedra, que tú cuando mueres vuelve a Dios. Confundían el universo con Dios. Eran más populares. Ellos se oponían a este tipo de placer que los epicúreos tenían, de que todo era placer y placer. Ellos criticaban a los epicúreos. Así que Pablo tiene aquí a los judíos, a los epicúreos y a los estoicos en una misma audiencia. Y esto le están preguntando: dígame si no hay que ser sabio para poder presentar el evangelio a una comunidad, una audiencia tan diversa. Y más aún, éticamente, eso era teológicamente, pero éticamente, los judíos creían en la justicia propia. Tú eres salvo por tus propias obras, tienes que cumplir la ley. Los epicúreos en el placer y el conocimiento, carnalidad pura. Probando es que se sabe, vive tu vida loca. Y los estoicos en el moralismo y en la indiferencia a Dios, porque todo es Dios. Ahora, ¿con qué lo está contrastando Pablo? Con Jesús y la resurrección. Lo está contrastando con la persona más grande de la historia y con el evento más grande de la historia.
Así que no solo lo contrasta con sus creencias, no solamente él rechaza esta vida de pecado y de idolatría, sino que también Pablo, con mucha sabiduría, con mucho tacto, Pablo deja ver el pecado y la ignorancia de esta gente. Imagínense, decirle ignorante a una gente que se alimenta del conocimiento es una ofensa. Usted tiene que tener un arte. Es como que usted le dijera a alguien que no es, ¿verdad? Tú disimulas muy bien la inteligencia. Tú le estás diciendo a esa persona que no es inteligente. Pablo, de una manera magistral, le deja ver a ellos que son unos ignorantes y denuncia su pecado. Versículo 19. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque a todo esto ellos creían que Jesús era un Dios y resurrección era otro Dios, una diosa. ¿Podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque les oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Agarre esa pregunta, Agarre la pregunta, porque de aquí es que se desata todo el discurso de Pablo. ¿Qué es lo que significan? Pues los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o oír algo nuevo. Eran amantes del conocimiento, eran adictos al conocimiento. Tú tienes algo que enseñarme, te escucho. Hay algo que aprender, lo aprendo. Y esa era como lo que la sociedad giraba. Por eso creció tanto en muchísimas ramas, me imagino. Versículo 22. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses. Pablo viene con una palabra de elogio que usualmente era esto. Así que escuche, aquí cambió ahora. Del mercado del Agora lo llevan al Areópago. Y el Areópago es lo que era una colina, se llama Mars Hill en inglés. Y ahí ya estaban y entraban personas que tenían algún tipo de aporte de conocimiento. De hecho, le digo de antemano que ahí llegó a estar Sócrates, quien muere justamente por su discurso defendiendo la inmortalidad del alma. Así que este lugar, este círculo, el Areópago, ya era un lugar élite de conocimiento. Y mire cómo a esta élite del conocimiento Pablo le deja saber que son ignorantes. Pero él entra con mucha dulzura y sutileza. Entonces Pablo, poniéndose en pie, versículo 22, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Esto es una especie de halago, Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Entonces Pablo, ¿qué está haciendo? Lo trae en el Areópago, este lugar élite de pensadores, y empieza dándole un elogio. Ustedes son muy religiosos, imagínense que ellos están, claro. Y veo que ustedes tienen muchas imágenes. Claro. No, somos tan inteligentes que para que no se nos escape ningún Dios, pusimos una que se llama una imagen al Dios desconocido. Mira cuán inteligentes somos. Pero Pablo, lleno del Espíritu y buscando la oportunidad de proclamar al Dios verdadero ante gente que no conoce al Dios verdadero, le dice: de ese que yo quiero hablarle, de ese que ustedes, esa imagen que ustedes no conocen, de ese que yo vine, porque ustedes tienen aquí a Zeus, tienen a Hermes, tienen aquí al otro. Yo quiero hablarles de este, del que ustedes no conocen. Ese, el que ustedes adoran sin conocer, ese es el que yo anuncio. Ahora imagínense el lugar que toma Pablo en la audiencia. Captó la audiencia, atrapó la atención de la audiencia. Tú vienes aquí a hablarnos de uno que nosotros no tenemos ni idea quién es. Y porque no tenemos ni idea quién es, queremos escucharte. Claro, eso generó una controversia porque es algo nuevo. Pablo está denunciando el pecado, eso lo trae controversia. Lo llevan al Areópago, eso trae controversia. A menudo este lugar es un lugar más para debatir, así que Pablo sabía que podía entrarse en debate. De hecho, hay una historia que dice que una joven fue luego también martirizada porque no pudo satisfacer la demanda de conocimiento de esta gente. Así que Lucas nos está entrando aquí como una historia de suspenso, porque justamente ya algunos de los discípulos habían muerto por debatir su fe. Y como dije anteriormente, Sócrates lo habían llevado también al Areópago muchos siglos antes de Pablo, muchos siglos antes, y había estado frente a ese mismo tipo de audiencia demandante.
Y la respuesta de Sócrates lo llevaron a que Sócrates lo martirizaran. Pero ellos hacen una pregunta, y esto es importante. ¿Qué son estas enseñanzas que usted proclama? Queremos saber qué significan. Si nosotros somos honestos, Pablo estaba también muy atento. Y yo creo que tenemos que aprender mucho de Pablo. Nosotros no solamente debemos de estar denunciando el pecado de la gente o señalando el pecado de la gente. Escuche, porque hay preguntas que pueden darnos paso a conversaciones más interesantes. Ellos le están preguntando, ¿qué significan estas ideas? Pablo, viendo que es una audiencia exigente, se pone de pie y empieza su discurso y tiene la oportunidad de presentar el evangelio. Y lo primero que hace, como yo dije, no solamente que los muestre, le he dicho, yo he visto que ustedes son religiosos en todo sentido, pero está diciendo idólatras, en pocas palabras. Idólatras, religiosos. Cuidadosamente, ustedes han levantado estas imágenes, pero son imágenes que no llevan a ningún sentido. Yo me imagino que hasta ese punto ellos dijeron, claro, somos gente religiosa. Pero Pablo, sabiamente, guiado por el Espíritu, llama su atención para que ellos vean que su adoración no tiene sentido, es ilógico. Es ilógico. Ustedes tienen tantos dioses y tienen uno desconocido. Y que dice Pablo, y aquí está Pablo señalando su ignorancia, que ustedes adoran sin conocer. Esto como que lo podemos pasar por alto, pero esa palabra tiene mucho. Pablo le está diciendo, ustedes son ignorantes. Ustedes están adorando a alguien que ustedes no conocen. Ignorantes. Es ilógico. ¿Cómo vas a adorar a alguien o a algo que tú no conoces? Y ahí es donde Pablo empieza su discurso denunciándoles a ellos su ignorancia, y luego de que le ha dicho que ustedes son adoradores de religiones muy cuidadosos, sí, pero están adorando falsos dioses. Déjeme decirle que hay una leyenda, los estudiosos dicen que mucho tiempo antes de que Pablo llegara a esta ciudad, Atenas, hubo una plaga que acabó con mucha gente. Y como ustedes saben, cada vez que había plagas o destrucciones, las naciones creen que es juicio y levantaban sacrificios para sus dioses. Y ellos habían levantado sacrificios a todos sus dioses e ídolos y nadie había respondido. Y levantaron esta imagen al Dios desconocido y dicen que a partir de ahí se aplacó la plaga. Y por eso le llaman al Dios desconocido. Así que Pablo llega y presenta a partir de ahora el Dios verdadero, contrastándolo con este Dios que ellos no conocen, ignorantemente están adorando, están idolatrando, están adorando a un Dios completamente falso. Y Pablo dice, yo vengo a hablarle del verdadero. Hermanos, antes de pasar al punto siguiente, yo sé que en ocasiones nosotros podemos sentirnos intimidados por otros puntos de vista o por otras cosmovisiones. A veces nos intimidamos cuando otra persona dice que es agnóstico, como me ha tocado a mí en Ubers, que me dicen, no, yo soy agnóstico. Como que una palabra fuerte, y uno dice, oye, ¿cómo le entro a esto? O dicen, no, yo lo que soy un libre pensador. Y a veces uno se puede sentir intimidado, hermanos, pero a la hora de nosotros presentar y proclamar a ese Dios que ellos no conocen, debemos primero recordar dónde ellos están, y están en oscuridad. Ellos necesitan de alguna manera ver que su sistema religioso está fallando, hermanos. Que su sistema religioso es ilógico. El agnóstico, por ejemplo, el agnóstico no puede negar que Dios existe y no puede afirmar que Dios existe. Está como en un limbo. También, a la hora de nosotros anunciar el Dios verdadero, prepárese que usted va a tener choques y encontronazos. Y hay personas que no lo van a entender y hay personas que no van a responder. Pero yo creo que toda proclamación de cualquier sistema religioso en contra del Dios verdadero tiene que iniciar, al igual que Pablo, teniendo un entendimiento del Dios verdadero y de lo que Dios hizo por pecadores como nosotros. Y tenemos que tener la misma actitud que Pablo tuvo con respecto al pecado. Debemos de empezar por ahí. Y yo creo que muchas veces lo que está haciendo el neoateísmo, el nuevo ateísmo,
es estrujarnos en la cara a los cristianos que ellos no necesitan a Dios para hacer correctamente y vivir moralmente correcto. Y ese es el resultado de que muchas veces como cristianos no vemos el valor del pecado y no vemos el pecado como Dios lo ve y queremos coquetear con el pecado. Y ahí nos encontramos coqueteando con el pecado de múltiples maneras. Eso fue una mentirita. No, esto yo lo voy a hacer a sola y nadie lo va a ver. Este texto inapropiado, esta conversación inapropiada. No, eso no importa tanto. Yo creo que tenemos que ser radicales con el pecado y debemos de movernos para proclamar a Jesús y su resurrección. También yo creo que tenemos que cuidarnos de denunciar el pecado contra otros si primero tú no sientes indignación contra tu propio pecado. Así que denuncia la adoración a los falsos dioses. Segundo, muestra la grandeza del Dios verdadero. Acompáñenme en los versículos 24 al 29. Cuando él se para, dice: a ese Dios yo lo anuncio. Luego de ponerse de pie, él empieza ahora a desempacar y empieza a hablar de Dios y cuán grande es el Dios que ellos están adorando, pero que como ignorantes no saben. Y de hecho no lo están adorando a él porque no lo conocen. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. ¡Bum! Golpe número 1. Porque lo que hay en el Areópago es un templo hecho por manos de hombres. Y Dios le está diciendo: el Dios verdadero no mora en templo, no mora en imágenes, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y fronteras en lugares donde viven. Punto número 2, Dios es soberano y es el que crea las civilizaciones. Él determina cuándo un imperio nace y cuándo un imperio muere. Y me imagino que esto resonó porque ellos estaban desfalleciendo ya en su grandeza. Y Dios hace todo esto, versículo 27, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándolo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho. Y ahora Pablo viene a citar un poeta de ellos, porque también nosotros somos linaje suyo. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata, piedra, esculpido por el arte y el pensamiento humano. En otras palabras, él está diciendo, no, a la luz de lo que le estoy diciendo, Dios no está en yeso, en una imagen, en palos, en bronce, en oro, de ninguna manera. Así que él empieza a responder su pregunta de este Dios verdadero que ellos no conocen, y comienza a hablar de la trascendencia de este Dios y a la vez cómo este Dios trasciende todo lo creado, es diferente a todo lo creado, pero también ese Dios está cercano. El doctor D.R. Carson dice que los discursos en el Areópago tenían una reputación de durar mucho tiempo, como de 2 a 3 horas. Así que ustedes están felices porque no estamos en el Areópago, ¿verdad? Pero Pablo prácticamente aquí está predicando su cosmovisión. Recuerde, todos aquí tenemos una cosmovisión. Cosmovisión es como vemos el mundo. Todos aquí tenemos una idea de la vida, del aborto, de la homosexualidad, del matrimonio del mismo sexo. Todos aquí tenemos una cosmovisión. Usted tiene una cosmovisión del mundo o usted tiene una cosmovisión bíblica o tiene una mezcla de cosas. Pero Pablo quiere ahora presentar su cosmovisión. Y lo primero que Pablo dice: el Dios verdadero que ustedes no conocen, a quien yo predico, de quien yo enseño, es el creador de todo lo que existe. A Dios no lo van a encontrar en este cubo cósmico. Dios existe fuera del tiempo, el espacio y la materia. Dios es quien crea tiempo, espacio y materia. Por lo tanto, si Él crea tiempo, espacio y materia, no puede ser limitado al tiempo, el espacio y la materia. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Y déjeme decirle que esto está contrastando mucho la cosmovisión de los epicúreos, que creen básicamente que Dios no existe y que lo que importa es el conocimiento, pero también de los estoicos que creen que todo es Dios.
Dios es el creador personal de todo lo que existe. Este es el Dios que no está limitado y no puede estar limitado. Y cualquier intento de limitar o meter a Dios en una imagen, de encarcelarlos dentro de un templo o de estructuras o de imágenes y adorarlo como Dios, es ridículo lo que Pablo le está diciendo. Es ilógico. Pablo está usando la lógica aquí. Y nosotros sabemos que aunque un ateo pueda decir, no, Dios no existe. Bueno, la Biblia dice que la conciencia de la creación le da testimonio de que Dios existe, Romanos 1. Así que el ateo refleja su propia rebelión contra Dios, porque todo lo que existe demuestra que Dios existe. Lo segundo, no solamente que Él le muestra al Dios verdadero, sino que Él dice, Dios, el Dios verdadero, creador de todo, el Dios verdadero también es el sustentador de todo. Mira el versículo 25. Ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y a todas las cosas. En otras palabras, el Dios verdadero, no el Dios de palo o de yeso, de estas imágenes que ustedes han esculpido, es el creador de todo y no puede, Él quiere además ser quien sustenta todo. Él es el creador de la vida, Él es quien crea las criaturas. Él no necesita nada absolutamente. Es absurdo, es ilógico suponer que Dios es el creador de todo y también a Dios necesita que le sirvan. Dios no necesita de nada. Y cualquier intento de customizar o domesticar a Dios, de reducirlo a nivel de una mascota o a nivel de una imagen, o tenerlo en el bolsillo, en la puerta de su casa, o en un cuadro, o en una imagen, cualquier intento como esto es idolatría. Y es ridículo. Estamos invirtiendo los roles, es lo que Pablo quiere también decir. Nosotros dependemos de Dios, Dios no depende de nosotros. Tercero, el Dios verdadero no solamente es el Dios creador, es el Dios sustentador, es el Dios que gobierna todas las naciones. Mire cómo lo dice en el versículo 26. De uno solo Dios hizo las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra. Y no solo las hizo, dice Pablo, Dios las determina cuando sus tiempos y sus fronteras. El imperio romano, que pensaban que nunca iba a caer, cayó. El imperio de Nabucodonosor cayó. El imperio de los persas cayó. El imperio de los babilonios cayó. Todo imperio y toda nación, Dios determina su inicio y su fin. Por lo tanto, Dios es el rey y señor de las naciones. Ustedes se creen los atenienses que son lo último. No. El Dios verdadero es quien determina el inicio y el fin. Pero no solamente ese Dios es trascendente. Yo no sé si usted puede seguir la línea lógica de Pablo. Dios está hablando de la trascendencia y la grandeza de este Dios. Como decimos, es un Dios trascendente. Pero también Pablo le dice, y ese Dios está cercano. Ese Dios está cercano, versículo 27. Ese Dios puede ser hallado, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Esto contradice toda la filosofía de Platón y Sócrates, que decía que no hay manera de que usted pueda conocer a Dios. Por eso piensen lo que están pensando estos filósofos. Pablo le está diciendo, este Dios creador de todo, este Dios sustentador de todo, este Dios gobernador de todo, está cercano. Y el propósito es que lo conozcan, es que lo conozcan. Ustedes están adorando, idolatrando y pecando en su idolatría, adorar un Dios falso. Sin embargo, es por causa del pecado el problema. El hombre no se puede acercar por sí mismo a Dios. Por eso Pablo le va a presentar el medio. El Dios verdadero es el centro del hombre, no el hombre el centro de todo. Versículo 28, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así algunos de sus poetas lo han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la naturaleza divina sea semejante a la de oro, plata, piedra, esculpido por arte y pensamiento humano. Y Pablo dice una gran verdad, y usted sabe que Pablo cita a dos poetas de ellos. Y yo creo que eso nos deja una enseñanza rápido. Porque Pablo pudo traer la verdad que ellos dicen y usarla en su contra.
¿Y usted sabe por qué eso es importante que lo sepamos? Porque a veces somos muy arrogantes. Y es bueno que usted sepa que la verdad es la verdad. Escúcheme bien, lo voy a decir con mucha sensibilidad, respeto, pero basado en la Escritura. La verdad es la verdad, aunque la diga el diablo. Si no, pregúntele a los endemoniados que se encuentran con Jesús y declaran de Jesús exactamente lo que Jesús era. ¿Qué tienes contra nosotros, Hijo del Altísimo? Así que Pablo usa dos poetas para usarla para estas dos verdades en contra de ellos. Y bueno, y usted sabe que luego en la Escritura encontramos muchos textos que apuntan a estas mismas verdades. Por ejemplo, Romanos capítulo 11, versículo 36, ¿qué dice? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Es lo mismo que está diciendo aquí, porque también nosotros nos movemos, existimos, por Él vivimos, nos movemos y existimos. Y luego el otro poeta que cita es porque también somos linaje suyo. Y son unos poetas que él usa justamente para darle cuenta que hay verdades que ellos han estado repitiendo pero que no entienden porque son ignorantes. Nosotros, es cierto, podemos ver la verdad y usar la verdad, pero tenemos que tener mucho cuidado y no confiar en fuentes extrabíblicas como la fuente de verdad. ¿Ok? La fuente de verdad de nosotros es la Escritura. Así que Pablo está aquí presentando este Dios trascendente, este Dios cercano, el Dios verdadero, quien es mucho mayor que todos estos dioses falsos que ellos adoran. Y Pablo está diciendo, toda idolatría, escúchame bien, ya sea antigua, moderna, primitiva, sofisticada, es inexcusable, no tiene excusa. Sean imágenes de metales, mentales, objetos, materiales de adoración, conceptos, cualquier cosa, filosofía, pensamientos, no tiene excusa la idolatría, no tiene lugar cuando se compara con el Dios verdadero. Cuando mostramos la grandeza del Dios verdadero, queda en evidencia la idolatría del hombre. Y toda idolatría, escuche bien, ¿usted quiere identificar la idolatría? Toda idolatría va a tratar de minimizar al Creador y engrandecer a sus criaturas, a los creados. Eso hace la idolatría. ¿Y con cuál fin? Con el fin de poner en control a Dios. No hay lógica en la idolatría, no hay lógica, es una expresión desordenada de la rebelión del hombre contra Dios. Y esto lleva a Pablo justamente a proclamar el Evangelio. Por eso que Pablo dice, el Dios verdadero es el creador del universo, no lo podemos domesticar. Dios es independiente de nosotros, nosotros somos dependientes de Dios. El Dios verdadero es el sustentador de la vida humana, Pablo está diciendo. Nosotros dependemos de Él, no Él de nosotros. Él es quien gobierna sobre todas las naciones, quita y pone reyes, y nosotros somos gobernados por Él. Por lo tanto, ustedes deben de conocer al Dios verdadero. Hermano, antes de yo pasar al último punto, tengo que decir algunas cosas importantes con respecto a lo que veo en la proclamación de Pablo y que muchas veces en nuestras vidas no es evidente. Ese Dios que adoramos y que cantamos, el creador y que decimos que es el sustentador, que es el Dios verdadero, que es el Dios soberano y que nosotros sabemos que Él no depende de nadie y no nosotros de Él. Muchas veces en medio de nosotros vivimos como si Dios no fuera ese Dios. Y usted sabe cómo lo hacemos. Lo hacemos porque tenemos una imagen muy pequeña de Dios y muy grande de nosotros. Por eso que queremos controlar el mundo, señores. Usted ve una persona controladora, es una persona que tiene una imagen grande de sí mismo y una imagen pequeña de Dios. ¿Por qué? Porque cree que puede hacerlo mejor que Dios. Cree que puede tomar decisiones mejor que Dios. Cree que los caminos de esa persona son mejores. Aunque cante, este es el Dios que adoramos. Yo no creo que usted quiera que yo siga cantando. La pregunta es si usted cree en este Dios verdadero. Esa es la pregunta. Y la segunda pregunta es si usted y yo vivimos a la luz de lo que creemos y cantamos de ese Dios verdadero. Cuando nosotros examinamos nuestro corazón y damos cuenta de que no confiamos porque no creemos. De hecho, la palabra confiar viene de la palabra con fe. Y nosotros no confiamos porque no creemos. Decimos que creemos. ¿Y usted sabe qué pasa? La gente lo nota.
Sus hijos lo notan. Su esposo o su esposa lo notan. Los vecinos lo notan. Y los hermanos en la iglesia lo notan. Hermanos, si Dios nos ayuda a tener una perspectiva grande de quién es Dios y pequeña de lo que nosotros somos. Que nosotros recordemos que Dios no depende de nosotros. Nosotros sí dependemos de Dios. Dependemos de Dios desde que nos levantamos y dependemos de Dios cuando nos acostamos. Usted y yo vamos a la cama confiados de que vamos a amanecer vivo el otro día. Pero usted sabe que Dios lo está sosteniendo usted mediante usted duerme. Y usted se levanta y confía de que todo va a salir bien, que el carro va a encender, que va a tener y que todos sus planes se van a llevar a cabo. Hermanos, destruyamos ese ídolo que se llama nosotros mismos en nuestro corazón, que hace ver a Dios pequeño y nosotros grandes. Y empecemos por ahí. Y empecemos, para poder proclamar ese Dios verdadero, tenemos que vivir confiados en este Dios verdadero. ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Dios? Y tu vida refleja una imagen de un Dios grande, todopoderoso, sustentador. Hermanos, cuando Dios dice que sostiene a su creación, ahí está usted y estoy yo. Ahí está mi familia con 4 muchachos. Es un grupo de gente. Señores, mensualmente es un grupo de personas, 6 personas. Y Dios sostiene su creación, sostiene a sus hijos. Dice la Escritura, no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hermanos, usted lo cree. Mire lo que pasa cuando usted y yo lo creemos. Cuando usted y yo lo creemos, se va a reducir mi nivel de ansiedad. Se reducen los temores. Empezamos a consultar a Dios antes de tomar decisiones. No lo hacemos al revés. No tomamos decisiones y después consultamos a Dios. Y empiezo a vivir en una libertad que me da el saber que Dios me sostiene. Me aplasta mi orgullo al saber que aún la salud que yo tengo para trabajar, aún los dones que tú tienes para hacer el trabajo que tú haces, que genera el dinero que tú traes a la casa, viene dado por Dios. La gracia que Dios te da para que sea a ti que te contraten y no contrate a otro, viene de Dios. Por lo tanto, cuando tú estás en tu casa y la mesa está servida, no digas, mira lo que yo traigo a la casa. Mira lo que Dios puso en la mesa otra vez, fielmente, proveyéndote y sosteniéndote. Hermanos, ¿usted cree en ese Dios verdadero? Así que Pablo no solamente lo denuncia, sino que quiere darle una imagen grande del Dios verdadero que haga ver pequeño a estos ídolos, a estas imágenes. Y Pablo con su discurso le está mostrando lo insignificante que es adorar a imágenes creadas por sus mismas manos. Y lo último que él hace, que nunca puede quedar, es que Pablo declara el evangelio que acerca a Dios. Recuerde que Pablo está respondiendo una pregunta. ¿Cuáles son estas nuevas enseñanzas que usted proclama? Pablo declara el evangelio. Concluye, por tanto, versículo 30. Y lo primero que Pablo hace es diciéndole a ellos que son culpables y que ya no son ignorantes de su mensaje. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, otra vez le está diciendo ignorante en su cara, pero de una manera sutil, no fue tampoco de frente. Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Pablo vuelve al final de discurso con el tema de la ignorancia. ¿Cuándo empezó con la ignorancia? Cuando le dijo, ustedes adoran a este Dios que no conocen, ignorantes. Y Pablo ahora le dice, y vuelve otra vez con la ignorancia. Por tanto, escúchenme bien, ya ustedes no son ignorantes. Dios pasó por alto, ya pasó los tiempos de ignorancia. Ahora Dios está declarando que ustedes aquí en el Areópago se arrepientan. Ustedes que reconocen que adoran a un Dios que no conocen, tienen que arrepentirse. Es lo primero que él hace. Lo segundo es que llama a los pecadores culpables a arrepentirse. Primero, a recordarles que son culpables. Lo segundo, a que se arrepientan. Lo tercero, a recordarles que tienen que arrepentirse, porque ese mismo Dios verdadero que él le acaba de mostrar es el juez y vendrá un juicio universal.
Así que Pablo no lo dejó en la filosofía y en la lógica. Pablo ahora le está aterrizando al corazón y le está diciendo arrepiéntense. ¿Y tú sabes por qué ustedes tienen que arrepentirse? Primero, porque ya no son ignorantes, ya ustedes están escuchando del Dios verdadero que adoraban en ignorancia. Tienen que arrepentirse. ¿Y qué más? Viene un juez, versículo 31. Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con el mundo en justicia. Habrá un juicio universal. Nadie, escucha, nadie se va a librar de ese juicio. Nadie que está aquí, nadie que vivió y nadie que vivirá. Y ese juicio, dice él, que va a ser juzgado con justicia, en justicia. ¿Qué significa eso? Hermanos, que va a ser un justo juicio. Y mire si es justo. Todo el que ha pecado contra Dios tiene que pagar por su pecado, porque ha transgredido la ley de Dios. ¿Ok? Y Dios tiene que darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Es eso justo? ¿Sí o no? Es justo. Si usted a alguien le mata a un ser querido, o le maltrata a un ser querido, o le roba, o le mata, o lo que sea, y va donde el juez, y el juez le dice, no, muchacho, vete para tu casa, sigue tu vida. ¿Es ese juez justo? No. Lo justo es que reciba lo que le corresponde. Así que en ese juicio, usted y yo vamos a tener que dar cuenta a Dios. La única diferencia que va a haber en ese momento es porque es un juicio justo. Habrán algunos que a la hora del juicio van a haber sido encontrados justos porque creyeron en la obra, solamente en la obra de Cristo, el justo, quien recibió el pago del castigo que merecíamos. Y todo el que se encuentra en Cristo va a ser declarado justo. Y es justo, sí, porque Cristo pagó en nuestro lugar. Ahora, escucha bien. Si Cristo no pagó en tu lugar, porque no has corrido a Cristo y no te has arrepentido y sigues viviendo tu vida como los epicúreos ahí, ¿verdad? Conforme tú quieras, entonces tú vas a tener que pagar. Y es justo. Y Dios no te va a ver a ti porque tú hiciste obra buena. No, porque yo me porté bien. Porque yo respeté a mis padres. No. Todo eso es bonito. Pero en materia de salvación, eso no cuenta. Para la salvación eso no cuenta. Aquí lo único que cuenta es la única obra de Cristo. Y eso es lo siguiente que Él le muestra. No solamente que Dios verdadero es un juez justo que va a hacer un juicio universal, sino que el juez a quien el Padre ha asignado es el mismo Hijo que recibió el castigo en la cruz. Léalo, mira, no lo digo yo. Versículo 31, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado. ¿Quién es ese hombre? El texto dice, ese hombre es Cristo. Él ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres cuando Él, Dios, los resucitó de entre los muertos. ¿Quién es el juez? El mismo juez es el mismo que recibió el castigo, el mismo que dio su vida por nosotros, el mismo que conoce a todas sus ovejas, el mismo que sabe por nombre quiénes son sus ovejas y le siguen. Y ese es el juez que va a decirle a todas sus ovejas, ustedes entren. Pero a los que no se arrepienten, a los que no le siguen, a los que no creen, a los que creen en su propio sistema religioso, a los que creen que haciendo buenas obras van a poder salvarse, tremenda sorpresa, usted va a tener que dar cuenta. Y déjeme decirle, no hay una segunda oportunidad. No hay purgatorio, no lo hay. La oportunidad es ahora. Este mensaje está mostrando que Jesús es exclusivo, el único camino, no hay otro. Este mensaje también está mostrando que es universal. Todo el que cree, puede ser ateniense, judío, gentil, dominicano, mexicano, costarricense, colombiano, de donde usted sea. Puede ser para el peor de los pecadores, que se arrepientan y que crean. Usted puede ser el peor de los pecadores, si ha cometido el peor de los pecados, y tú puedes pensar y creer que tu pecado nunca será perdonado.
tu pecado no va a impresionar a Dios. Tú puedes pensar, que yo tengo que arreglar mi cuenta con Dios, tengo que ponerme de esta manera para venir. No, wait. Dios vino a buscar a pecadores y encontrarlos ahí, en lo peor de su condición. Lo que demanda de ti son dos cosas: fe en Él y arrepentimiento. Y eso es lo que pasa con lo siguiente. ¿Cuál fue la respuesta? Porque Pablo llamó al arrepentimiento, porque iba a venir un juicio y iba a haber un juez. Ese juez a quien él venía hablando de la resurrección y de Jesús, la persona más importante de la historia y la obra más importante de la historia, de ese algunos creyeron. Versículo 32: y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, lo cual, una vez más, la resurrección es lo que hace la fe cristiana diferente a cualquier otro sistema. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, como todavía se burlan. Pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió entre ellos. Pero algunos, y aquí está la gracia de Dios, pero algunos se unieron a él y creyeron. Aquí hay mucho que aprender. Lo primero es que mi responsabilidad, lo hemos dicho varias veces, es proclamar el pecado, la grandeza de Dios, el medio de la salvación que es Cristo y el llamado al arrepentimiento. Ahora, si usted responde o no responde, usted es responsable. Si usted lo rechaza, usted es responsable. Si usted dice, se pone en una actitud pasiva, como son estos tres tipos de respuestas. Uno, se burlaron. Otro, dijeron, que esto no. Después, vamos a seguir escuchándolo después. No tuvieron otra oportunidad. Porque Pablo de ahí sigue para Corinto, en el capítulo 18. Llegaron Timoteo y Sila y siguieron para Corinto, lo que vamos a ver la próxima semana. Pero aquí nosotros vemos a un areópago llamado Dionisio. Y le voy a decir por qué era importante para Dionisio, o por qué Lucas resalta a Dionisio. Porque tú ser parte del areópago requería de mucho intelecto, filosofía y sabiduría. Y todo el que tiene mucho intelecto, filosofía y sabiduría sin Dios es arrogante y orgulloso y altivo. Pero parece que en ese momento Dionisio recibió un nuevo corazón. Y parece que en ese momento Dionisio nació de nuevo. Creyó y se unió a este palabrero que andaba predicando de Jesús y la resurrección. Habla de una mujer también llamada Damaris, que no nos dice mucho, pero que también creyó, y Lucas quiere resaltarlo. Probablemente porque las mujeres en ese contexto intelectual eran rechazadas. Lo cual nos recuerda que no importa tu conocimiento, ni tu estatus social, ni tu clase social, ni tu nivel migratorio, ni tu nivel de educación. Solamente tienes que creer y arrepentirte. Y nos habla también de otros. Ese Dios grande, majestuoso, está cercano. ¿Usted sabe qué pasó con este grupito de personas? Ellos empezaron a escuchar del Dios desconocido, pero salieron conociendo al Dios que no conocían. Hermanos, ¿cómo nos reta este sermón de Pablo? De muchas maneras. Lo primero, que vivamos a la luz de quién Dios es. Nosotros dependemos de Dios, no Él de nosotros. Dios es quien controla, no nosotros. Dios es glorioso, no nosotros. Dios es soberano. Muestre lo grande que es Dios y recuérdese lo pequeño que es usted. Y seamos testigos de este Dios glorioso, grandioso, y mostremos lo pequeño que somos nosotros. También cuidémonos de levantar dioses, ídolos que compitan contra nuestro Dios. Continuamente somos una factoría, decía Calvino, una factoría de ídolos. Continuamente estamos levantando ídolos. Oremos para que Dios destruya los ídolos de su corazón. ¿Usted sería capaz de hacer esa oración? ¿Usted sería capaz de orar conmigo y decir: Señor, haz lo que sea necesario en mi vida para destruir los ídolos de mi corazón? ¿Usted sería capaz de hacer esa oración y a la vez decir: y yo acepto tu voluntad, sea cual sea? Oremos para que Dios destruya los ídolos de nuestro corazón. Si estás en Cristo, dale gracias, como orábamos, porque conoces al Dios que para muchos es aún desconocido.
Pero si tú nos visitas, quiero invitarte a conocer al Dios que tú no conoces. Y no hay una fórmula mágica, es un paso de fe. Creer por la fe que Cristo es el único capaz de salvarte y perdonar tus pecados. Arrepentirte de tus pecados y correr y seguirle como estos. Ya Dionisio no fue un areopagista más, sino un seguidor de Cristo. Padres, mostrémosle a nuestros hijos cuán grande es el Dios en quien creemos. Eduquemos a nuestros hijos mostrándole una imagen grande de quién es Dios y pequeña de quién es nosotros. Y que Dios nos ayude a vivir y proclamar al Dios desconocido.